El diario olvidado de 1963, El secreto de la casa abandonada. El viento silbaba con un tono áspero mientras arrastraba hojas secas a lo largo del camino de tierra. Era noviembre de 1963, un mes húmedo y cargado de presagios en aquel pueblo perdido entre colinas. Nadie caminaba por la vieja carretera después del atardecer, salvo los forasteros que desconocían las historias que se murmuraban de generación en generación. Para los habitantes, aquella ruta conducía a un único destino prohibido, la casa abandonada de la colina norte. El edificio, de madera ennegrecida y techos rotos, se erguía como un cadáver que se negaba a descomponerse. Los ancianos afirmaban que allí, décadas atrás, una familia entera había desaparecido en circunstancias inexplicables. Otros aseguraban que en las noches de luna llena se veían luces parpadeando tras las ventanas, como si alguien encendiera velas para un ritual secreto. Sin embargo, lo más inquietante era la existencia de un diario, supuestamente escrito por la última persona que cruzó aquel umbral y que jamás volvió a ser vista. Ese cuaderno había desaparecido con los años, pero los rumores nunca se apagaron. Algunos jóvenes afirmaban haber encontrado páginas sueltas entre las ruinas, siempre manchadas y casi ilegibles. Era un tema que dividía, realidad o superstición. Para los más escépticos, no era más que un invento destinado a asustar a los curiosos. Para otros, era la prueba de que la casa guardaba un secreto demasiado oscuro. En aquel noviembre, Andrés Salvatierra, un muchacho de apenas 18 años, decidió enfrentarse a lo prohibido. Su carácter rebelde lo llevaba a desafiar todo lo que sonara a advertencia. Había escuchado 1000 veces a su madre repetir: nunca tomes la carretera vieja, nunca mires esa casa, nunca invoques lo que no entiendes. Pero Andrés no soportaba vivir bajo el peso del miedo ajeno. Una tarde, mientras el cielo se teñía de rojo, tomó una linterna, una libreta y un bolígrafo. Había decidido registrar su propia versión de la leyenda. Si había un diario perdido, él escribiría otro, convencido de que regresaría sano y salvo para demostrar a todos que nada sobrenatural existía. La carretera estaba silenciosa, como si incluso los grillos se hubieran negado a acompañarlo. Cada paso levantaba polvo húmedo que se pegaba a sus botas. La silueta de la casa apareció en la distancia, ventanas rotas como ojos vacíos, paredes torcidas cubiertas de musgo y un portón oxidado que chirrió al primer empujón. Andrés sacó su libreta y escribió: 17 de noviembre de 1963. Primera entrada. He llegado a la casa maldita de la colina norte. Todo está en ruinas, pero no siento miedo. Solo curiosidad. El viento golpea fuerte y parece susurrar mi nombre. Tal vez sea mi imaginación. Voy a entrar. Empujó la puerta principal, que cedió con un gemido prolongado. El olor a humedad era insoportable, mezclado con un rastro de cera vieja. En el suelo, huellas antiguas parecían incrustadas en la madera. Al alzar la linterna, descubrió símbolos grabados en las paredes, como círculos incompletos y figuras extrañas. Algún vándalo aburrido, murmuró, aunque un escalofrío le recorrió la espalda. Avanzó por un pasillo estrecho. Cada tabla que pisaba crujía con un sonido que retumbaba como si alguien lo siguiera de cerca. Llegó a la sala principal. Allí, bajo un manto de polvo, descansaba una mesa con restos de velas derretidas. Una silla estaba caída, como si alguien se hubiera levantado con prisa. Andrés volvió a escribir en su cuaderno. El ambiente es sofocante. Escucho ruidos, pero no veo nada. Quizás sean ratas. He encontrado marcas en la mesa, como cortes de cuchillo. No sé si pertenecen a antiguos rituales o a simples bromas. De pronto, un sonido seco retumbó en la planta alta, un golpe contra el suelo. Andrés levantó la linterna, intentando iluminar la escalera carcomida que ascendía hacia la oscuridad. Su respiración se aceleró. Una parte de él quería huir, pero otra lo empujaba a continuar. Subió lentamente, cada escalón protestando bajo su peso. Al llegar al pasillo superior, notó que la temperatura había descendido bruscamente. El aire estaba helado y su aliento se condensaba frente a la luz. En la primera habitación, encontró una cama destruida y un armario abierto.
Nada parecía fuera de lo común hasta que vio, en el rincón más alejado, un cuaderno tirado en el suelo. La tapa estaba desgastada, pero aún podía leerse una fecha, 1963. Andrés lo tomó con manos temblorosas. El polvo se elevó en una nube y al abrirlo encontró frases escritas con tinta corrida. No eran palabras coherentes, sino repeticiones de una misma línea: ella no me deja salir. Ella no me deja salir. Ella no me deja salir. El muchacho sintió un sudor frío en la nuca. Bajó la vista hacia la última página y vio algo aún más perturbador, un dibujo infantil de una silueta negra con brazos desproporcionados y un círculo en lugar de rostro. Debajo, una frase: está en el pasillo. Un golpe resonó detrás de él. Giró bruscamente y la linterna titiló, proyectando sombras deformes en las paredes. No había nadie. Se obligó a respirar, convencido de que su mente le jugaba malas pasadas. Guardó el cuaderno en su mochila y escribió apresuradamente en el suyo. He encontrado algo. Un diario antiguo, tal vez el verdadero. Sus palabras son aterradoras. No sé qué pensar. Voy a seguir investigando, pero no debo perder la calma. Se preparaba para salir cuando escuchó pasos claros y pesados avanzando desde el extremo del pasillo. No eran crujidos de madera, sino pasos firmes, rítmicos, cada vez más cerca. Andrés levantó la linterna y gritó: ¿Quién anda ahí? El eco de su voz se perdió en la penumbra. Nadie respondió. Pero los pasos continuaron hasta detenerse justo frente a la puerta. La linterna parpadeó una vez. 2. Y luego se apagó. Andrés quedó sumido en una oscuridad absoluta, con el corazón martillando en su pecho. Trató de encenderla otra vez, pero algo frío rozó su hombro. En ese instante, comprendió que no estaba solo. La entrada de su cuaderno terminó con una frase temblorosa: si alguien encuentra estas palabras, no entre aquí. La casa respira. El silencio posterior fue más aterrador que cualquier sonido. La noche acababa de devorarlo, y lo que aguardaba en aquella oscuridad sería apenas el comienzo del secreto oculto en la casa abandonada. El silencio en la vieja casa era tan espeso que parecía tener peso. Andrés se quedó inmóvil, con la linterna apagada y el corazón galopando en el pecho. La sensación de un roce helado sobre su hombro no podía haber sido producto de la imaginación. Tragó saliva y, con manos temblorosas, golpeó la linterna hasta que la luz volvió a encenderse con un destello débil. El pasillo estaba vacío. Sin embargo, el aire se sentía cargado, como si alguien invisible lo observara con una paciencia cruel. Andrés apretó el cuaderno encontrado contra su pecho y se obligó a dar un paso hacia atrás. 18 de noviembre de 1963. Segunda entrada. No dormí. No podía. La oscuridad me envolvió anoche, y por un momento juré que algo respiraba junto a mí. No sé cómo explicar lo que pasó, pero estoy convencido de que no estoy solo en esta casa. Se había refugiado en la habitación donde halló el diario, empujando un viejo mueble contra la puerta. Pasó la madrugada escuchando crujidos, pasos, y lo que le parecieron murmullos en un idioma que no comprendía. Cada vez que intentaba convencerse de que era el viento, un golpe más fuerte lo devolvía al pánico. Ahora, con el sol filtrándose tímidamente por los huecos de las paredes, se sentía algo más seguro. Necesitaba seguir explorando. No podía regresar sin pruebas. Avanzó hacia otra de las habitaciones. Esta vez encontró lo que parecía un estudio. Libros viejos se amontonaban en estantes carcomidos, sus páginas amarillentas desprendían un olor agrio. Sobre el escritorio había papeles dispersos, dibujos de círculos y figuras con símbolos que recordaban a antiguas runas. En el centro de la mesa, descansaba una caja de madera cerrada con un candado oxidado. Andrés intentó abrirla a la fuerza, pero el metal estaba tan corroído que bastó un golpe con una piedra para que se partiera. Dentro encontró pequeños objetos envueltos en telas negras, un crucifijo roto, mechones de cabello atados con hilos rojos y una fotografía en blanco y negro. La imagen mostraba a una familia, un hombre, una mujer y dos niños.
Todos posaban frente a la casa, pero sus rostros estaban rayados con fuerza, como si alguien hubiera querido borrarlos. Al reverso, en tinta desvaída, se leía: ellos ofrecieron, pero no fue suficiente. El estómago de Andrés se encogió. Sintió que aquellas palabras no estaban dirigidas al pasado, sino a él mismo. Guardó la foto en su mochila y anotó apresuradamente: he hallado pruebas de que aquí vivió una familia. Algo les ocurrió. La palabra ofrecieron me preocupa. ¿Qué ofrecieron? ¿A quién? Todo apunta a un ritual. Sigo escuchando ruidos a mi alrededor. Un portazo resonó en la planta baja. Andrés se sobresaltó y giró hacia la puerta. Bajó con cautela, la linterna iluminando su descenso. El comedor estaba vacío, pero sobre la mesa había algo nuevo: el cuaderno que había dejado en la mochila. Se encontraba abierto en una página en blanco, y en ella, con letra distinta a la suya, alguien había escrito: no deberías haber vuelto. El terror lo paralizó. Nadie había tenido tiempo de abrir su mochila ni de escribir aquellas palabras. El bolígrafo aún estaba junto al cuaderno, como si una mano invisible lo hubiese dejado allí segundos antes. Andrés quiso salir corriendo, pero un sonido lo detuvo: un llanto suave, casi infantil, que provenía del sótano. El sonido era frágil, repetitivo, desgarrador. No podía ignorarlo. Tragando su miedo, buscó la trampilla que conducía a las escaleras de piedra. Al abrirla, un olor nauseabundo le golpeó el rostro: humedad, hierro y algo parecido a carne podrida. Descendió lentamente, iluminando con la linterna los muros cubiertos de hongos. El llanto continuaba, cada vez más claro. Llegó al fondo. El sótano era amplio, sostenido por columnas de madera. En el centro había un círculo dibujado con ceniza y sangre seca. Restos de velas ennegrecidas rodeaban la figura, y huesos pequeños, demasiado pequeños para ser de animales, estaban esparcidos a su alrededor. Andrés apenas podía respirar. La linterna temblaba en su mano cuando vio, en la esquina, una figura encogida. Parecía un niño, arrodillado y con la cabeza entre las manos. ¿Estás bien?, preguntó con voz quebrada. La figura no respondió. El llanto cesó de golpe. El muchacho dio un paso adelante y la luz reveló que no era un niño, sino un maniquí hecho con ramas, trapos y una máscara de tela cosida con hilos rojos. De su pecho colgaba un cartel de papel amarillento donde se leía: el siguiente eres tú. Un estruendo sacudió el sótano. Las velas apagadas se encendieron todas al mismo tiempo con llamas azules. Andrés retrocedió, tropezando con los huesos. El aire se volvió insoportablemente denso. Corrió hacia la escalera, pero la trampilla se cerró con un golpe metálico. Golpeó desesperado, gritando, hasta que escuchó una voz susurrar justo detrás de él: Andrés. Se giró bruscamente. Nadie estaba allí, solo las sombras bailando con las llamas. El círculo del suelo parecía vibrar, como si algo quisiera salir de él. El joven abrió su cuaderno y escribió con desesperación, sus letras casi ilegibles por el temblor: la casa está viva. He encontrado algo horrible en el sótano. No estoy solo. Me llaman por mi nombre aunque no haya nadie. Si no regreso, este cuaderno será mi única prueba. Siento que algo se acerca, demasiado cerca. Un crujido se oyó a sus espaldas. Era el maniquí. Había cambiado de posición, ahora estaba de pie, mirando directamente hacia él, con la cabeza torcida en un ángulo imposible. La linterna parpadeó una vez más y se apagó. En la oscuridad, el llanto infantil volvió, pero esta vez resonaba en sus oídos, como si viniera de dentro de su propia cabeza. El amanecer en San Velorio no trajo alivio alguno. Clara había pasado la noche entera sin dormir, con el diario abierto sobre su mesa y la sensación de que los ojos invisibles de aquella casa todavía la observaban. Cada sonido del viento golpeando las ventanas le parecía un susurro. Cada crujido de la madera era un paso acercándose. Apenas el sol despuntó, decidió regresar a la casa abandonada. Esta vez, no lo haría sola, convenció a su primo Rafael, un joven escéptico y bromista, de acompañarla.
¿Un diario viejo?, se burló él, mientras cargaba una linterna y una cuerda. Seguramente algún borracho lo dejó ahí en los 60. Clara no respondió. En su interior, sabía que aquel objeto tenía un peso diferente, como si las palabras escritas aún respiraran. El regreso a la casa. La puerta de la casona volvió a quejarse con el mismo sonido metálico. El aire en el interior era más frío que la vez anterior. Las telarañas colgaban como velos mortuorios, y la luz que entraba por los ventanales rotos parecía teñida de un gris enfermizo. Subieron las escaleras con cuidado. Clara llevaba el diario contra el pecho. Cuando llegaron a la habitación donde lo había encontrado, el olor a humedad se mezclaba con algo nuevo, un aroma ferroso, penetrante. Rafael enfocó con la linterna el suelo y murmuró con una risa nerviosa: «Mira esto, parece sangre». El piso estaba manchado con gotas oscuras que llevaban hacia un rincón. Allí, contra la pared, se veía un rastro reciente, como si alguien, o algo, hubiese estado arrastrando un cuerpo. La escritura que cambia. Clara abrió el diario para mostrarle las páginas. Hasta la noche anterior, los escritos terminaban en agosto de 1963, cuando el dueño relataba extrañas apariciones en la casa. Pero ahora, las hojas siguientes ya no estaban en blanco. Con horror, ambos leyeron una nueva frase escrita con tinta roja: «Los intrusos nunca deben cruzar la tercera puerta». Rafael frunció el ceño. «Esto tiene que ser una broma». «¿Lo escribiste tú?». Clara negó con fuerza. La caligrafía antigua era idéntica a la de los párrafos anteriores. Además, la tinta parecía fresca, como si acabara de ser plasmada. El eco de los pasos. Antes de que pudieran reaccionar, escucharon un golpe en el pasillo. Pasos firmes, pesados, se aproximaban. Rafael apagó la linterna instintivamente y ambos contuvieron la respiración. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. Desde la oscuridad se distinguía el arrastre de algo metálico sobre la madera. Un sonido semejante a una cadena que avanzaba con lentitud. «Clara, vámonos», susurró Rafael, temblando. Pero la muchacha, impulsada por una mezcla de miedo y fascinación, se levantó y avanzó hacia la puerta. Al abrirla, el pasillo estaba vacío. Sin embargo, el eco de los pasos seguía resonando en sus oídos, como si la casa misma los produjera. La tercera puerta. Guiados por la advertencia del diario, buscaron lo que podía ser la tercera puerta. Contaron los accesos en el corredor: la primera, que llevaba a una sala cubierta de polvo; la segunda, un baño con espejos rotos; y finalmente la tercera, al final del pasillo, sellada con tablones cruzados. El aire frente a esa entrada era helado. Una sensación de rechazo casi física los empujaba a dar la vuelta, pero Clara se inclinó y tocó la madera. El diario, en sus manos, vibraba levemente, como si reaccionara a la cercanía del lugar. Rafael forcejeó con los tablones, y después de unos minutos lograron abrir la puerta. Lo que encontraron detrás no era una habitación común. El sótano escondido. Una escalera descendía en espiral, hecha de piedra húmeda. Una corriente de aire podrido subía desde abajo. Con la linterna encendida nuevamente, comenzaron a bajar. Cada escalón estaba cubierto de símbolos tallados, cruces invertidas, rostros deformes, frases en latín que ninguno de los dos entendía. Al llegar al final, descubrieron un sótano amplio, con paredes ennegrecidas. En el centro, un círculo de ceniza rodeaba una mesa de sacrificios. Restos de velas, huesos pequeños y frascos con líquidos oscuros estaban esparcidos alrededor. Sobre la mesa descansaba otro objeto, un segundo cuaderno, más deteriorado que el diario que Clara había hallado. La revelación. Clara lo tomó con cuidado. Al abrirlo, se dio cuenta de que no eran simples notas, eran rituales. Cada página detallaba ceremonias realizadas en la casa desde principios de los años 60. Invocaciones, pactos, sacrificios. Y en una de ellas, un nombre repetido varias veces: Ismael Calderón. «Debe haber sido el dueño de esta casa», murmuró Clara. Rafael señaló algo en la última página. Allí,
escrito con la misma tinta roja fresca, se leía: quien abra este libro despertará al guardián. El silencio se quebró con un estruendo. Una de las paredes se estremeció, como si algo golpeara desde el otro lado. La linterna titiló. El guardián. De la oscuridad emergió una figura. No era completamente humana, su cuerpo estaba cubierto de cicatrices y sus ojos brillaban como carbones encendidos. Arrastraba una cadena oxidada, la misma que habían escuchado antes. Clara y Rafael retrocedieron hasta chocar contra la pared. El ser avanzaba despacio, respirando con un silbido áspero, cada exhalación impregnando el aire de un hedor nauseabundo. El diario en manos de Clara se abrió por sí solo, mostrando un nuevo mensaje que aparecía letra por letra. El guardián no puede ser destruido. Solo puede ser encerrado de nuevo. Rafael, desesperado, gritó. ¿Y cómo se hace eso? Pero no hubo respuesta. Solo el crujir de la cadena levantándose en el aire, lista para caer sobre ellos. La huida desesperada. En un impulso, Clara arrojó el segundo cuaderno hacia el círculo de ceniza. El objeto estalló en llamas verdes, iluminando todo el sótano. El guardián rugió con una voz gutural, y durante unos segundos se tambaleó, como si estuviera atado a aquel fuego. ¡Corre!, gritó Rafael, tirando de su prima. Subieron las escaleras a toda prisa, mientras las piedras temblaban y el aire se llenaba de polvo. La criatura los perseguía, sus pasos retumbaban como martillazos. Al alcanzar el pasillo, empujaron la puerta y la cerraron con fuerza. El rugido del ser se escuchó una última vez, antes de desvanecerse en el eco de la casa. El regreso al pueblo. Cuando por fin salieron al exterior, el sol se ocultaba detrás de las colinas. Ambos estaban cubiertos de polvo y sudor, con la respiración entrecortada. Clara aún sostenía el primer diario, el que había encontrado el día anterior. Lo abrió temblando, y vio la última frase que había aparecido en él. El secreto aún no ha sido revelado. La sangre del pasado pide justicia. Rafael, todavía incrédulo, la miró y dijo: Clara, lo que sea que empezó en 1963, aún no ha terminado. Ella cerró el diario con manos temblorosas. Sabía que tenía razón. La noche había caído sobre San Velorio con una quietud que parecía antinatural. Clara y Rafael no habían dormido desde su regreso de la casa. Cada sonido fuera de sus ventanas los hacía sobresaltarse, cada sombra les parecía la silueta del guardián. La sensación de que algo los seguía persistía, como un hilo invisible conectado a la antigua casona de la colina norte. Clara decidió que ya no podían posponerlo, debían regresar una última vez. El diario se lo exigía, o al menos eso sentía. Cada palabra que aparecía en sus páginas parecía más viva que antes, y ahora contenía instrucciones. Solo enfrentando el pasado, el guardián descansará. Rafael negó con la cabeza, temeroso. No sé si somos valientes o estúpidos, dijo. Pero si volvemos, no hay vuelta atrás. Clara sostuvo el diario con fuerza. Si no lo hacemos, nunca sabremos qué ocurrió con la familia Calderón, ni qué secreto protege la casa. El retorno a la casa. El camino estaba más oscuro que nunca. La carretera vieja parecía más larga, y la niebla cubría todo con un velo grisáceo. Cada árbol, cada piedra, parecía mirarlos con ojos invisibles. Cuando llegaron a la casa, la estructura se veía aún más amenazante que antes, la madera negra brillaba bajo la luz de la luna y los ventanales reflejaban sombras que no pertenecían al presente. Con las linternas encendidas, empujaron la puerta principal. Esta se dio con el mismo chirrido metálico, como si la casa los reconociera. Subieron al pasillo superior, el corazón golpeando en sus pechos, y se dirigieron directamente a la tercera puerta, la que según el diario debía abrirse para enfrentar el secreto. Los tablones crujieron y cayeron con un estruendo que resonó en todo el pasillo. La escalera que descendía al sótano apareció ante ellos. Ahora, sin el miedo de lo desconocido, avanzaron decididos. La verdad de la familia Calderón. Al llegar al sótano, un frío intenso los envolvió.
Allí estaba el círculo de ceniza y la mesa de sacrificios, tal como la habían visto antes. Pero ahora la atmósfera era diferente, parecía que el tiempo se hubiera detenido y que las paredes respiraban con ellos. Clara abrió el diario, que comenzaba a revelar la historia completa. Las páginas contaban que Ismael Calderón, el padre de familia, había sido un hombre obsesionado con la alquimia y la búsqueda de la inmortalidad. La familia había sido atrapada en un ritual que salió mal. En un intento de proteger a su esposa e hijos, Ismael invocó al guardián, un ente creado para resguardar el secreto. Pero la criatura cobró vida propia y atrapó a todos dentro de la casa. Cada página detallaba los pasos para liberar al guardián y al mismo tiempo devolver la paz a la casa. Era peligroso, pero la única manera de cerrar el ciclo que había comenzado en 1963. Enfrentando al guardián. Un ruido detrás de ellos los alertó. La figura que habían visto antes emergió del círculo. Su piel era como cuero viejo, sus ojos brillaban con un fuego negro y la cadena resonaba con cada movimiento. Clara comenzó a leer las palabras del diario en voz alta. Invoco la memoria de aquellos que vivieron aquí. Que el guardián vea la verdad y encuentre descanso. Por la sangre derramada y el pacto roto, te ordeno, espíritu, libera lo que has tomado y regresa al silencio. El guardián se detuvo. Su respiración era pesada, como un viento que arrastraba polvo y escombros. Sus ojos se fijaron en Clara, y por un momento la habitación pareció congelarse. La linterna iluminaba a la criatura, mostrando las cicatrices de su cuerpo y la deformidad que lo hacía aterrador. Rafael, temblando, preguntó: ¿está funcionando? La figura emitió un rugido, pero no atacó. Se inclinó hacia atrás, como si el peso de los años finalmente lo venciera. Lentamente, comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí un aire más ligero. La niebla desapareció, y el frío se disipó. El cierre del círculo. Clara colocó cuidadosamente el diario sobre la mesa de ceniza. La luz de la linterna hizo que el círculo brillara por última vez antes de apagarse. Los restos de velas, los huesos y los frascos comenzaron a desintegrarse, como si la casa finalmente aceptara su liberación. El silencio posterior fue absoluto. Nada se movía. Nada respiraba. La casa, finalmente, estaba en paz. La última entrada. Esa noche, al regresar al pueblo, Clara abrió el diario para registrar su experiencia. Escribió con manos firmes. 20 de noviembre de 1963. Última entrada. La verdad ha sido revelada. La familia Calderón fue víctima de su propia ambición, y la casa guardaba un secreto demasiado poderoso para ser comprendido. El guardián ha regresado al descanso, y la maldición ha terminado. Quien lea estas palabras debe respetar el silencio. La curiosidad puede ser peligrosa, pero también puede salvar almas perdidas. Ahora puedo descansar, sabiendo que el pasado ha sido finalmente honrado. Rafael observaba mientras ella cerraba el diario. La luna se reflejaba en los ventanales rotos, y la casa parecía menos amenazante, más vieja y triste que maligna. Nunca pensé que algo así existiera, susurró él. Es increíble. Clara asintió, y juntos se alejaron por la carretera vieja, dejando atrás la casa que había devorado tantos secretos y pesadillas. Sin embargo, ambos sabían que la memoria de aquel lugar permanecería, y que algún día, alguien más podría despertar al guardián si no se respetaba la advertencia final. El diario estaba cerrado, pero sus páginas contenían un eco de lo que había ocurrido, esperando al próximo curioso que se atreviera a descubrirlo.